Bien, bienvenidos, bienvenidas nuevamente a esta segunda jornada de este curso gratuito de educación financiera. El- en esta oportunidad vamos a hablar un tema bien interesante. La jornada anterior hablamos sobre las creencias y la mentalidad del dinero y cómo éstas afectan en nuestras decisiones, cómo estas veces también nos perjudican y nos han llevado a una realidad que sin darnos cuenta hemos ido creando. Y repasamos algunos ejercicios para poder ir cambiando algunos de esos patrones. Conocimos el círculo de la creencia, podemos intervenir en distintas áreas, en lo que pensamos, en lo que decimos, en lo que hacemos, y de esa manera poder cambiar también un resultado en torno al dinero. Entonces, en esta segunda jornada ya vamos a entrar a algo más práctico, vamos a entrar a herramientas de orden financiero. Son las mismas herramientas que utilizamos nosotros y además vamos a abordar el tema de la deuda dentro de lo que se pueda en este tiempo para poder mostrar estrategias de pago de deuda y al final, como siempre, vamos a tener una instancia para que puedan hacer cualquier pregunta que tengan. Así que vamos con la jornada. En esta ocasión nos vamos a hacer una presentación, ya está en la primera jornada. Para quienes no estuvieron en vivo, mi nombre es Víctor Sánchez, soy coach en finanzas personales. Tenemos aquí a Bárbara también que nos está acompañando en esta oportunidad. Ahí Hola, va, hola. ahí va a estar haciendo alguna intervención. Bárbara también es coach, así que tiene varias herramientas y por supuesto todo este proceso lo hemos vivido juntos, así que su aporte va a ser bien, bien importante. Entonces, ¿qué vamos a aprender en esta jornada? Primero, cómo ordenar y administrar el dinero, que es una de las grandes preguntas que salieron dentro del cuestionario. ¿Qué es un registro de gasto? Vamos a conocer qué es, además de otra herramienta que se llama estado de situación financiero, y también cómo crear y diseñar un buen presupuesto. De hecho, les vamos a mostrar el mismo presupuesto que manejamos nosotros para pasarnos al tema de la deuda y cómo pagarlas. Entonces, respondiendo a la pregunta, ¿cómo me puedo ordenar en torno al dinero? En general hay tres herramientas que son las que nosotros ocupamos y que yo diría que cualquier orden debería poseer. Lo primero es el registro de gastos, que tal como lo dice, es registrar los gastos que uno está haciendo, lo que se conoce como un estado de situación financiera, que es para sacar una foto de todo lo que tenemos, debemos también, y un presupuesto que nos ayuda a tener una visión a corto plazo para poder tomar decisiones. Vamos a revisar cada una de ellas. El registro de gastos. Básicamente consiste en anotar cada gasto que se realice de manera periódica y constante. Ahora, ¿por qué es importante ir registrando los gastos que llevamos? Porque podemos identificar ciertos tipos de patrones y conductas, como por ejemplo también poder determinar si, por ejemplo, en invierno gasto más que en días de verano, si gasto mucho más los días que trabajo versus los días que no, o a lo mejor en determinadas circunstancias, cuando por ejemplo, no sé, hago ejercicio y me doy cuenta de que estoy gastando más, todo eso lo podemos ir notando a medida que vamos registrando estos gastos. Básicamente nos permite ser conscientes. Y eso después lo podemos traspasar a algún tipo de planilla Excel, algún tipo de herramienta para poder ir tomando mejores decisiones. Entonces siempre sale la clásica pregunta, ok, ¿dónde anoto estos gastos? Y la verdad es que hay muchas opciones, no hay solo una. Lo ideal es que este registro de gasto en un inicio se lleve de manera diaria y literalmente anotar cualquier cosa en la que tengas que desembolsar algún tipo de dinero. Puede ser en una libreta, puedes anotarlo en un cuadernito, en alguna planilla Excel, puedes también tener un documento en la nube, un Google Drive, alguna aplicación así, o incluso también en el mismo celular. A veces, por ejemplo, hay personas que se hacen un grupo individual y van registrando ahí todos sus gastos, o en un blog de notas, para que así no se les vaya olvidando. Al comienzo puede parecer un ejercicio muy tedioso, muy complejo de hacer, pero como todo en la vida, al comienzo cuesta y después ya uno se va acostumbrando. Después no es necesario hacerlo diariamente, lo pueden hacer, por ejemplo, todas las semanas,
ustedes determinan, eligen un día para traspasar esa información. Lo pueden hacer cada 2 semanas y en el peor de los casos yo diría una vez al mes. ¿Ya? Con eso puede ser suficiente. Las personas que ocupan mucha tarjeta de débito o de crédito, una vez al mes se pueden sentar y anotar cada uno de los gastos que hicieron según las distintas categorías, que aquí les vamos a recomendar algunas. Y también lo pueden hacer en función a cuando paguen sus deudas. Aquí la doctora Becker nos pregunta si hay alguna aplicación. La verdad es que yo por lo menos y nosotros siempre enseñamos a ocupar un Excel. Con un Excel yo creo que es suficiente porque hay algunas aplicaciones que traen categorías como preestablecidas y a veces no te da una visión como muy a corto plazo, hacia adelante. Entonces, este registro de gastos después lo vamos a llevar al presupuesto. Y yo diría que el Excel es la mejor forma. Si les complica el Excel, lo pueden llevar en una aplicación. Hay una que se llama Fintual, por ejemplo. Perdón, no es Fintual, es Fintonic. Y ahí uno puede ir anotando los gastos. Pero igual después, en algún momento, ya sea semanal, cada 2 semanas o una vez al mes, yo les recomiendo que pasen esa información de la aplicación a una planilla. ¿Mm? El Excel en sí es mucho más fácil de lo que parece y bueno, aquí también les vamos a compartir un Excel que nosotros creamos por si acaso lo quieren tener. Ahora, ese es el registro de gastos. Básicamente muy simple, ir registrando los gastos que van haciendo. Si el día de mañana se sientan a pagar la cuenta de la luz, del agua, de los gastos comunes, anoten. ¿Cuánto gasté? ¿Cuánto gasté? ¿Cuánto gasté? Si el día de mañana van al supermercado, pagan con la tarjeta y les salió 100.000 pesos, anoten, supermercado, 100.000 pesos. Y así vayan anotándolo. ¿Ya? Al comienzo, insisto, puede parecer muy tedioso, pero con el tiempo van a notar que les da mucha información. Lo ideal es que lo pueden hacer aunque sea un mes. Ahora estamos iniciando el mes de mayo. Es un momento perfecto para hacerlo. Pero luego toda esa información la tenemos que pasar a otras herramientas. Una de ellas es lo que se conoce como el estado de situación financiera. Y el estado de situación nos permite tener una perspectiva actual, una fotografía de cuál es nuestra situación del día de hoy. ¿Y qué es lo que nos va a mostrar principalmente? 2 grandes indicadores, que es el flujo de efectivo y nuestro patrimonio. Entonces, ¿cómo se completa un estado de situación? No vamos a entrar en tanto detalle, pero básicamente consiste en un cuadrante anotar todos sus ingresos, tipos de ingresos. Eso implica, por ejemplo, si tienen un sueldo fijo, si tienen algún sueldo variable, ya sea por honorario, por turno, cualquier cosa que sea extra, todo eso considera parte del ingreso. Si tienen alguna consulta privada o si se ofrecen algún otro tipo de servicio. Todo eso va a la parte de ingresos. Entonces, ya tenemos ingresos. Esto lo ideal es hacerlo una vez al mes y mínimo una vez al año. Ahí en el caso de que quieran comparar sus ingresos totales anuales versus sus gastos totales anuales. En el apartado de gastos van, como bien lo dice, todos los gastos que tengan. Eso incluye vivienda, locomoción, incluye alimentación, ocio, hijos, mascotas, formación, seguro. Aquí después les vamos a entregar un listado más detallado, pero en el fondo, en el apartado de gastos van todos los gastos que ustedes realizan. Entonces, si el flujo de efectivo lo llevamos a un periodo mensual, van a saber cuánto gastan versus cuánto ingresan. Y de esa manera van a poder calcular lo que se conoce como flujo de efectivo. O en otras palabras, podría ser lo que me sobra mes a mes o lo que me está faltando mes a mes. ¿Ya? Después en el presupuesto lo vamos a ver más claro, pero esos 2 indicadores, ingresos menos gastos, me da mi flujo de efectivo. Si es positivo, estoy bien porque de alguna manera estoy generando algún ahorro, y si es negativo, estoy en una situación de endeudamiento, porque no me alcanza para el mes y por lo tanto voy a tener que sacar de algún lado.
Ahora, por otro lado tenemos el patrimonio. Y el patrimonio es todo aquello que nosotros somos propietarios, descontándole todas nuestras obligaciones. Entonces, en el cuadrante de los activos, tendrían que ir todas aquellas cosas que nosotros, si las llegáramos a vender, recibiríamos algún dinero por ello. Por ejemplo, si tenemos nuestra casa propia o un departamento, nosotros en esta parte deberíamos colocar el valor comercial de ese departamento o esa casa. ¿En cuánto se vende? Si, por ejemplo, son 5.000 UF, eso es parte de mis activos. Si además tengo un vehículo y está 100% pagado, también coloco el valor total de ese vehículo. Si tengo algún tipo de inversión, lo coloco también. Si tengo algún tipo de ahorro, ya sea en APB, en cuentas de ahorro, en seguro con ahorro, también forma parte de mi activo, porque eso es dinero que en el fondo es mío, que a lo mejor hoy día está guardado en otro lado, pero es parte de lo que yo poseo. Entonces, aquí va todo lo que se pueda valorizar y lo suman, hacen un gran total. Y en los pasivos van todas sus obligaciones, todas sus deudas. Entonces, por ejemplo, supongamos que del departamento que mencionamos, de 5.000 UF, ustedes deben 4.000, ok, 5.000 van en la parte de activo y 4.000 van en la parte de pasivos, porque eso es dinero que deben. En el caso del vehículo que comentamos, si está pagado, si no tiene deuda, va solo en la parte de activo y en la parte de deuda no va nada porque es cero. Y así también con cualquier crédito, con cualquier obligación, si tienen algún crédito con la familia, algún préstamo, todo eso pasa a ser parte de sus pasivos. Y el patrimonio se calcula restándole a los activos los pasivos. O sea, activos menos pasivos igual patrimonio. ¿Ya? Y este indicador es súper importante porque en el fondo nos está diciendo si mes a mes, año a año, nosotros vamos teniendo más posesiones, llamémoslo así. ¿Ya? Vamos viendo si van creciendo nuestros activos, si nuestro dinero va creciendo con los años o lo estamos disminuyendo. Entonces, es bastante interesante tener esta perspectiva. Como les digo, si inicialmente les requiere mucho esfuerzo, no tienen tanto tiempo, al menos evalúenlo una vez al año. Lo ideal es que su patrimonio crezca año tras año. Víctor, yo quiero acotar algo, justo hablando del tema de activos y pasivos, que hoy en día es súper importante, sobre todo por el tema inflacionario y cómo, y yo conozco acá que muchas de ustedes también tienen algunos créditos hipotecarios, por ejemplo, que están en UF, y cómo el valor de la UF, en el fondo que lo que uno debe en deuda, además significa que tu pasivo va a crecer y por lo tanto tu patrimonio también podría verse afectado o puede variar, cambiar. Exacto. Exacto, eso fue algo, por ejemplo, que nosotros nos dimos cuenta que lo vamos a revisar con mucho más detalle en la próxima jornada, y era que al final nosotros y tomamos un crédito hipotecario hace 5 años atrás, nuestro pasivo era de tantos millones y ahora con todo el tema inflacionario resulta que ese pasivo aumentó. Y ahí nos hicimos la pregunta, ok, ¿será una buena decisión conservarlo o no? Y obviamente lo comparamos con los activos y ahí pudimos finalmente tomar una decisión. Entonces aquí pasa lo mismo. Ahora les dejo una pregunta para que interactuemos en el chat. ¿Qué creen ustedes que es más importante? ¿Conservar un excedente o flujo de efectivo o aumentar el patrimonio? ¿Qué creen ustedes que es más importante concentrarse? Supongamos que tengo flujo de efectivo negativo, o sea, me falta dinero mes a mes. O además tengo un patrimonio negativo, debo más de lo que tengo. ¿De qué manera piensan ustedes que, o en cuál de estos dos debería yo enfocarme para poder salir de esa situación? Si pueden ahí comentar aquí en el chat, sería increíble. ¿Cuál creen ustedes que es mejor cuidar o hay que estar atentos, atentas? ¿Flujo efectivo o patrimonio? Mary nos
dice patrimonio, que hay que estar muy atentos al patrimonio. Perfecto, gracias Mary, gracias por compartir tu respuesta. Daniela nos habla de flujo de efectivo, perfecto. Qué bueno que hayan opiniones distintas porque así vamos haciendo más rico este curso. Bueno, efectivamente, aquí Paola también nos habla de flujo. En este caso, efectivamente, el flujo es algo en lo cual nos deberíamos enfocar y darle mucha, mucha importancia. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, yo tengo un flujo de efectivo negativo, o sea que todos los meses me está faltando plata, pero tengo un patrimonio positivo, o sea, tengo mucho más de lo que debo, ¿qué es lo que va a pasar? Que si mes a mes no me alcanza el dinero, voy a tener que eventualmente salir a vender mis activos. ¿Ya? Yo creo que muchos de ustedes han escuchado algún caso de una persona que se sobreendeudó y en algún momento, por ejemplo, tuvo que vender su auto, tuvo que vender un departamento para poder salir de ese hoyo de no poder solventar sus gastos mes a mes. En caso contrario, si por ejemplo yo me enfoco en mi flujo de efectivo y ese flujo de efectivo lo mantengo positivo, o sea, genero un ahorro mes a mes, ese excedente me va a permitir ir aumentando mis activos o ir disminuyendo mis pasivos. Entonces, en este caso, el efecto sería un patrimonio y la causa sería el flujo de efectivo. Entonces, ¿qué les quiero transmitir con esto y por qué les hice esta pregunta? Y gracias a quienes participaron, es que tenemos que ponerle más prioridad a generar excedentes mes a mes que empezar a, por ejemplo, comprar, invertir cosas, porque no es sostenible en el tiempo llenarse de activos si es que mes a mes no nos alcanzan a pagarlos. Entonces es muy, muy importante este punto. Siempre enfóquense en el flujo efectivo. ¿Mm? Es más, si en algún momento tienen que tomar una decisión un poco crítica, mi recomendación sería que si es necesario vender un activo para que como consecuencia logren tener ahorros o excedentes mes a mes, va a ser generalmente una buena decisión. ¿Ya? Obviamente hay casos y casos, pero lo más típico es que si es necesario vender algo, incluso mejor. ¿Ya? Entonces, bien interesante. Al final, al tener flujo de efectivo positivo, puedo empezar a construir un patrimonio positivo. Si tengo un flujo de efectivo negativo, voy a tener que vender parte de mi patrimonio para poder sobrellevar eso. Yo quiero intervenir un momento en esta diapo porque es súper importante entender lo que tú nos estás contando, porque qué es lo que yo he visto muchas veces en el grupo Doctora Mamá, que hay muchas situaciones en que están muy preocupadas en invertir. Entonces, uy, que la plata la tengo, pero no sé cómo moverla, pero tengo deudas además. Entonces, Claro. muchas veces por un tema cultural nos enfocan a que tenemos que estar invirtiendo, pero no hay una cultura a que antes de invertir hay que intentar disminuir lo que se pueda en mayor proporción las deudas. Exacto. Exacto, sí, efectivamente, insisto, no sacamos nada con tener un flujo negativo si las deudas nos están comiendo. Y ahora ya con esta explicación, yo creo que se les puede hacer más lógico poder entender esto. Ahora, ya revisamos dos herramientas. La primera es muy simple, registro de gasto, anotar todo lo que gastes. El estado de situación, que lo pueden hacer mensualmente, y el patrimonio una vez al año, yo diría que eso es como lo mínimo, y asegurarse de que crezca. Y luego tenemos el famoso presupuesto. ¿Ya? El presupuesto, como definición, es un conjunto de gastos e ingresos previstos, ¿ya? Y para un determinado periodo de tiempo. Lo más común es que el presupuesto lo tengan que hacer en el periodo de un año, de 12 meses hacia adelante. ¿Por qué? Porque cuando uno solamente va anotando sus gastos, a lo mejor ustedes ya tienen el hábito de cada vez que voy pagando las cuentas, las voy anotando, pero tienen la información hasta el día de hoy. Y no es posible visualizar hacia adelante lo que va a pasar. Por ejemplo, si hay algún evento importante, si hay algún cumpleaños, algún gasto de aniversario, Navidad,
hay alguna mantención, contribuciones, todo eso, gastos que se vienen más a futuro, yo no los estoy viendo. Entonces, el presupuesto nos permite proyectarnos hacia adelante y poder tomar decisiones, ¿ya? De hecho, es una herramienta que nos permite administrar y tomar decisiones porque nos permite saber algo tan básico como es si en el futuro, por ejemplo, el próximo mes, voy a tener un excedente o no. Entonces, dejando esto bien claro, el presupuesto no es un registro de gastos y se suele confundir. Ya, insisto, el primer paso está bien, ir anotando todos los gastos, eso es excelente, muchas personas ni siquiera lo hacen. Pero no basta solamente con eso, sino que también hay que hacer una proyección hacia adelante. ¿Qué significa esto? Que yo voy, por ejemplo, tengo varios gastos fijos que se mantienen igual a lo largo del tiempo. Por ejemplo, el plan de teléfono, el internet, todo eso son como gastos similares que yo sé que en noviembre y diciembre voy a gastar lo mismo en eso. Entonces, ¿cómo se construye un presupuesto? Después lo vamos a ver un poco más en detalle, pero básicamente es proyectar todo eso hacia adelante y los gastos que son variables, por ejemplo, la alimentación o algún tipo de servicio, yo lo puedo anticipar. Por ejemplo, me llama mucho la atención cuando se habla del mes de marzo que nos llegó por sorpresa y la mayoría sabemos que los meses de marzo hay que pagar permiso de circulación y hay que pagar otras cosas. Entonces eso yo lo puedo anticipar. ¿Mm? Entonces, esto también nos ayuda a entender y a anticiparnos de evitar de que en algún momento, en algún mes, nos quedemos cortos de lucas, o sea, nos falte dinero, tengamos un flujo de efectivo negativo. ¿Ya? Entonces, la gracia del presupuesto es decirle a nuestro dinero hacia dónde se tiene que ir y no hacernos la típica pregunta de, chuta, no sé dónde se me está yendo el dinero. ¿Ya? Para eso sirve un presupuesto. Ahora, este presupuesto tiene que tener 5 cosas fundamentales. Tiene que tener los ingresos anotados, los ahorros, los gastos, las deudas y las inversiones. Los ingresos lo hablamos la jornada anterior, donde vimos 4 formas de generar ingresos, ya sea como empleado, autoempleado, como dueños de negocio y como inversionista. Hoy día vamos a hablar un poco de ahorro, gasto y deudas, y la próxima jornada vamos a tocar el tema de la inversión. Entonces, los ahorros. ¿Qué son los ahorros? Se define como una parte del ingreso que no se gasta, ¿ya? Y ojo con esto, se reserva para necesidades futuras. Es un dinero que yo estoy reservando hoy para una necesidad futura. Estas necesidades pueden ser placenteras como vacacionar, comprar un auto, a agrandar la casa, son cosas placenteras, pero también, y muy importante, es tener ese colchoncito financiero para enfrentar contingencias. ¿Qué son contingencias? Eventos no deseados. Un accidente, si tuve algún despido o la muerte de un familiar, todas esas cosas siempre es mejor enfrentarlas con un colchón financiero, ¿ya? Y por lo tanto es importante, dado que le vamos a dar una proyección a futuro a este ahorro, es darle un propósito. ¿Qué es lo que pasa con la mayoría de las personas? ¿Por qué no ahorran? Porque no tienen un destino para ese ahorro. ¿Mm? Si yo digo, mira, voy a ahorrar para vacacionar, uno sabe que ese dinero es para eso. Si yo digo, este ahorro lo voy a apartar para mi jubilación, yo sé que ese ahorro es para ello y no me lo voy a querer gastar en otra cosa. Pero si solamente ahorro porque sí, el día de mañana va a aparecer una oferta, va a aparecer algo muy atractivo y voy a tomar mis ahorros y los voy a ocupar. Y voy a descuidar todas las otras posibilidades que me estaba generando ese ahorro. Entonces, el ahorro debe ser específico. Si yo quiero ahorrar para algo, no sé, para vacaciones, perfecto. Este ahorro es para vacaciones. Aquí yo decido cuánto y también ojalá le pudiesen asignar un monto a los objetivos que tienen. Por ejemplo, ¿ya cuánto cuestan las vacaciones? Voy a gastar 3 millones, perfecto, 3 millones. ¿En cuánto tiempo lo voy a juntar? En 1 o 2 años, perfecto. Y eso me va a dar un monto mensual que tengo que ir apartando. Otro concepto interesante que también ayuda mucho a esto es lo de pagarse a sí mismo primero. La primera jornada hablamos sobre la ley de Parkinson.
que dijimos que nosotros nos ajustamos a lo que tenemos para vivir, y en este caso podemos utilizar esta ley a nuestro favor. ¿En qué consiste? Que básicamente apenas yo recibo mi ingreso, lo primero que voy a hacer es pagarme a mí, o sea, ahorrar. Pero lo ahorro en un inicio, no lo ahorro al final. Y una vez que lo ahorré, me lo pagué a mí mismo primero, ahí le empiezo a pagar el dinero al resto. Ahí le pago al banco, le pago al supermercado, le pago a la cuenta de la luz, ahí le pago al resto. Pero siempre primero yo, ¿ya? La persona más importante en tu vida eres tú, por lo tanto, mínimo que de todo el esfuerzo que hiciste a lo largo del mes, quede algo para ti. Entonces, yo las invito a que no ahorren al final, porque al final nunca queda, ¿ya? Es muy difícil que quede. En cambio, si lo hacen al inicio, después simplemente se ajustan a lo que tienen y lo van a poder hacer igual. Es tema de hábito de costumbre. Ahora, existe un primer tipo de ahorro que también es bien importante considerar, lo que es el famoso fondo de tranquilidad o fondo de emergencia, como le llaman algunos. Y consiste en tener un colchoncito ahorrado para poder cubrir imprevistos menores, ¿ya? Yo les recomiendo que tengan entre 500, 1 millón de pesos para partir, guardados rápidamente, de libre disposición. Puede ser en una cuenta corriente incluso, ya no importa que se devalúe, pero eso les sirve para enfrentar cosas menores. Por ejemplo, se les dio vuelta el café en el computador, o se les echó a perder la lavadora, o cualquier cosa que en el fondo les afecte de una u otra manera su calidad de vida, lo pueden enfrentar rápidamente. Entonces, ya sabemos bien qué son los ahorros, necesidades futuras, sabemos que tenemos que darle un destino y les recomiendo que empiecen pagándose a sí mismos primero. Y luego el excedente ya sirve para cubrir gastos. Los gastos, como sabemos, son desembolsos de dinero que hacemos para recibir una contraprestación, un servicio de luz, una compra de algún alimento, benzina, etcétera, etcétera, ¿ya? Y para poder ordenar estos gastos, lo ideal es que vayan agrupándolos por categorías. Por ejemplo, vivienda. Vivienda tienen arriendo, dividendos, gastos comunes, luz, agua, gas, reparaciones, tienen varias categorías y mientras más detalle le puedan dar, mucho mejor. Después van a tener, por ejemplo, alimentación, si tomo desayuno en casa o no, si almuerzo afuera o no, si voy al supermercado, si los fines de semana tengo alguna salida, todo eso vayan como abriéndolo y registrando esos gastos. Y muy importante, identificar y separar lo que son los gastos realmente necesarios y los que no lo son. ¿Por qué? Porque si en algún momento se ven en una situación donde no les alcanza para el mes, obviamente los gastos necesarios, fundamentales para vivir, no los pueden alterar mucho. Por ejemplo, el techo, alimentación, agua, la vestimenta, medicamentos, si alguien depende de alguno, todo eso no lo podemos reducir. En cambio, hay otras cosas que sí podemos sacar. Podemos bajar los planes de los celulares, podemos dejar de comprar ropa, las vacaciones no es necesario tenerlas una vez al año porque si estamos en una situación obviamente donde no nos alcanza, no va a ser una prioridad. Entonces es bien interesante separar lo que es realmente necesario para vivir y lo que no lo es. Por ejemplo, aquí hay un ejemplo de algunas categorías que ustedes pueden considerar. Dentro del ítem vivienda tenemos todo esto: empleadas domésticas, jardineros, gastos comunes, contribuciones, impuestos en el caso de que tengan casa o departamento propio. Dentro del vehículo, todo lo que implica mantener un vehículo: la cuota, la benzina, seguro, estacionamiento, mantención, etcétera, etcétera. Para quienes trabajan de manera independiente o mixta, tienen que también pagar su plan de salud, pagar sus cotizaciones, ¿cierto? En AFP todavía, seguro, impuestos, todo eso también tenerlo identificado. Y todos los otros gastos de consumo: supermercados, salud, farmacia, educación de los hijos, educación propia, etcétera, etcétera. ¿Mm? En mi sitio web, victorsanchez.cl, hay una planilla presupuestaria completamente gratuita, por si quieren ir a verla, en la sección de contenido gratuito. Ahí van a poder descargarla
y van a tener un Excel con un listado grande de categorías que ahí ustedes pueden elegir cuáles les aplican y cuáles no. Ahora, pasemos a algo bien práctico también. ¿Cómo podemos reducir estos gastos? Aquí hay un montón de formas que nosotros de alguna manera las hemos ido aplicando. Unas las hicimos por un momento, luego volvimos y otras ya las hicimos permanentes. Por ejemplo, el de suscribirse a todas las páginas de oferta. Si ustedes constantemente son bombardeadas por publicidad, van a terminar comprando. Entonces, la mejor forma de evitar esos gastos es alejándolos. El comprar agua en bidones es muy barato, si ustedes calculan el litro, es muy económico y más encima dejan las bebidas, los jugos y todas esas cosas. Y estas tres yo creo que son fundamentales, las del supermercado. Nunca vayan al supermercado con hambre, porque cuando uno va con hambre empieza a comprar con el estómago vacío y se va a llevar un montón de cosas que realmente no necesita. Otra cosa también muy importante es hacer una lista cuando vayan al supermercado y siempre revísenla con su despensa, su alacena. Vayan verificando, a ver, cuánto tomate tengo, cuánto arroz me queda, necesito realmente esto, a ver el aceite, cómo está. Y vayan anotando solo lo que realmente les hace falta. Hoy día con las aplicaciones, por ejemplo, Corner Shop y un montón de otras, lo bueno es que te permite ir eligiendo y así no tienes la tentación de ir viendo las cosas en los pasillos, pero asegúrense de que solamente pidan lo que más les sirve, o sea, lo que realmente necesitan. También si pueden tener la posibilidad de desayunar, almorzar en la casa, mejor, o llevarse comida, mucho mejor también. Evalúen si la televisión por cable es necesario, si necesitan 200 canales y al final ven 10, piénsenlo también. También consideren el tema del vehículo, no es necesario renovarlo cada 2 años. Los vehículos, las marcas siempre dan garantías, generalmente van entre 5 y 10 años. ¿Qué te está diciendo la marca? Que el auto va a funcionar 5 años, es espectacular, no es necesario cambiarlo cada 2 años. También no vayan nunca al mall a matar el tiempo, porque por mucho que uno diga no voy a comprar nada, van a ver algo y se les va a quedar ahí grabado en la cabecita y van a empezar a generar ese deseo. Si pueden preferir actividades culturales gratuitas o hacer compras fuera de temporada, también son formas de reducir gastos. Y esta regla también es muy interesante, la regla del 24 o las 48 horas. Que básicamente consiste en que cuando tengan el deseo de comprar algo, aguántense. Esperen aunque sea un día, o mejor si son 2 días. Y si luego de 2 días todavía les gusta y todavía están dispuestos o dispuestas a ir a comprar eso, es porque realmente lo quería, no era necesario. Pero muchas veces pasa que una vez que pasa media tarde o un día ya ni siquiera se acuerdan que habían visto algo que les había gustado. Entonces es una buena forma de controlar ese impulso de comprar cosas que realmente no necesitamos, ¿ya? Aquí hay varias ideas, van a tener la grabación, yo después al final voy a compartir todas las presentaciones para que, bueno, en caso de que las quieran revisar, y como les digo aquí, muchas de estas herramientas las hemos ocupado y nos han ayudado a bajar gastos de manera considerable. Bien, entonces ya vimos un poco lo que son los ahorros, vimos los gastos, cómo ordenarlos, después les voy a compartir la planilla completa y pasemos ahora al tema de las deudas. ¿Qué son las deudas? Básicamente la deuda es un dinero que pedimos prestado, ¿ya? Y eso hay que acordarse, y que no hemos devuelto, ¿ya? ¿Por qué se los digo de esta manera y en este tono? Porque independiente de la situación en la que nosotros estemos, nosotros tomamos la decisión de pedir un dinero prestado y lo que corresponde es que lo paguemos. Eso obviamente tiene un costo asociado, que son los famosos intereses y las mantenciones y otros gastos que están asociados a las deudas. Entonces, ¿cómo nosotros integramos las deudas en el presupuesto? En alguna línea donde tú sepas las cuotas que vas a tener que ir pagando a lo largo de los siguientes 12 meses. ¿Ya? Acuérdense que el presupuesto es una proyección hacia adelante, y si yo, por ejemplo, saqué una compra con 12 cuotas sin interés, yo sé cuánto va a salir esa cuota. Supongamos que son 200.000 pesos.
Y esos 200.000 pesos los voy a tener que pagar durante 12 meses. Por lo tanto, perfectamente los puedo proyectar hacia adelante, ¿ya? ¿Para qué? Porque si el día de mañana toman otra deuda, ustedes van a saber que se les va a juntar esa deuda más las otras deudas en un periodo y van a tener una mayor carga económica y por lo tanto es importante que no se olviden de anotar en su registro de gasto la cuota que están pagando, pero además proyectarla hacia adelante, ¿ya? Para que sepan además en qué momento se van a acabar. Ahora, aquí nos vamos a detener un poco en la deuda, porque la deuda es algo realmente dañino para nuestra salud financiera. ¿Mm? El pagar las deudas, yo diría que es lo primero en lo cual ustedes se tienen que enfocar si es que las tienen, ¿ya? En Chile, una tasa de interés puede variar entre un 12 hasta un 33% de interés anual. En otros países incluso puede ser más. Basta con que veamos estos créditos de un 1% anual, un 1,5%. A veces hay una que otra oferta de un 0,9%, y hay otros casos ya muy excepcionales donde uno puede tener menos tasa de interés, pero en general el promedio anda entre un 18 y un 20%. Eso significa que del dinero que yo pedí voy a terminar pagando mucho más. ¿Mm? Ahora, ¿por qué les digo esto? Porque también, como decía Bárbara en algún momento, muchas personas están pensando en invertir, pero tienen una deuda y tienen un dinero. Ok, está bien pensar en invertir, pero una inversión, una buena inversión bastante estable y que sea más o menos segura, porque las inversiones suben y bajan, puede rondar en promedio un 10%, pero una deuda va entre un 12 a un 33% de interés. Entonces, es mucho más inteligente, llamémoslo así, pagar la deuda en vez de hacer una inversión, salvo en casos muy particulares donde ya hay mucho conocimiento de inversión y uno tiene una mayor certeza. Entonces, ¿qué les quiero decir con esto? Que el pagar las deudas es también una muy buena inversión. ¿Mm? Entonces, prioricemos el pago de las deudas. Prioricémoslas. Las deudas lamentablemente generan mucho estrés, mucha preocupación, mucho agobio. Además nos quita posibilidades y nos deja vulnerables, porque si el día de mañana tenemos cualquier otro imprevisto, el hecho de ya tener una deuda nos quita oportunidades. Y esta frasecita que está abajo, yo diría que es fundamental. Hablamos la jornada anterior de las creencias en torno al dinero, y no porque todo el mundo tenga deudas significa que sea algo normal. Nosotros hace muchos años ya que vivimos libres de deudas y nos sorprende la cantidad de personas que se asombran porque no tenemos deuda. Entonces, hemos notado que como sociedad se ha normalizado el hecho de vivir a costa de la deuda, y eso bajo ningún motivo es algo saludable. Entonces, cambiemos un poco esos parámetros que tenemos en torno al dinero y démonos cuenta que tener deuda no es algo normal, ¿ya? Estamos de a poquito cavando un pequeño hoyo que día tras día al final puede terminar en una tragedia. Así que, dicho esto, concentrarse en pagar las deudas. Ahora, ¿cómo podemos iniciar ese proceso de pago de deudas? El primer paso para poder pagarlas es, como decía un ex jefe, es conocer el tamaño del animal, o sea, saber a qué nos estamos enfrentando. ¿Por qué? Porque a veces nos podemos poner muy nerviosas si pensamos que tenemos muchas deudas y nos sentimos fatal, pero resulta que al final no era algo tan terrible, es algo manejable, algo que se puede pagar en un par de meses y no hay problema. O también puede ser que tenemos una gran situación, un gran animal en este caso, y ahí ya tenemos que tomar medidas extremas. Ahí tenemos que ir con otra disposición, a lo mejor generar más ingresos de los que tenemos, reducir mayor gasto, a lo mejor tenemos que vender algún activo, pero eso solo lo vamos a saber cuando sepamos qué tan grande es nuestro problema. Y para ello existe una herramienta que se llama cuadro de deuda. Es una herramienta muy simple
que en el fondo consiste en ordenar las deudas que tienes, todas las deudas. Y lo que yo les recomiendo es que anoten el tipo de deuda que tienen, si es de consumo, si es automotriz, si es un hipotecario, si es de una tarjeta de crédito, si es un crédito estudiantil, y el banco donde la tienen tomada. Anoten el monto mensual que están pagando por esa deuda, ¿ya? Si está en UF, la pueden anotar en UF o pasarla a peso y hacer la conversión. Y muy importante, el saldo insoluto o deuda vigente, ¿ya? ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, yo le pido al banco 10 millones de pesos, yo sé que si le pago todos los meses sagradamente, le voy a terminar pagando 12 millones, ¿ya? Pero lo que yo realmente le debo son 10. Y ese número es muy importante, ¿ya? Entonces, este monto aquí, el saldo insoluto, es lo que yo le debo al banco. Y el costo total es lo que yo le voy a terminar pagando, ¿ya? Que es muy distinto. También si pueden averiguar las tasas de interés y el CAE, también les puede ayudar porque así van a ver cuál deuda les está quitando más dinero versus otra. Y también las cuotas que tienen pendientes, porque a veces tenemos deuda a largo plazo y otras que a lo mejor ya están por vencer, les quedan 3 cuotas, 10 cuotas y a lo mejor esas son un poco más fáciles de enfrentar. Entonces, una vez que tenemos toda esta información, existen distintas estrategias para pagarlas. Entonces aquí hay 5 que yo considero que son las más importantes. Ustedes pueden aplicarlas individualmente o hacer un mix de todas estas. La primera que tenemos es la repactación, ¿ya? Que básicamente consiste en renegociar una nueva deuda. Por ejemplo, si antes tenían una deuda de 5 millones con una tasa del, no sé, 18% anual, y ahora resulta que por algún motivo las tasas de intereses bajaron o les dieron una mejor tasa, ustedes podrían transformar esa deuda que estaban pagando, que pidieron 5 millones, pero iban a terminar pagando 6, cambiarla por una nueva que terminen pagando 5 millones 2, por ejemplo. Y como consecuencia la cuota también les va a bajar, ¿ya? La repactación es pedir una nueva deuda sobre una que ya está. La consolidación es lo que se conoce como la compra de cartera. Y aquí es cuando tenemos varias deudas, por ejemplo, tarjeta de crédito, línea de crédito, un crédito de consumo, y eso nos genera desorden, ¿ya? Porque hay algunas que pagamos más, menos, que tenemos tasas de intereses diferentes, algunas incluso tienen fechas de pago diferentes, y por lo tanto se desordena. Entonces, una buena forma de poder alivianar esto es pedir una gran deuda que con ese dinero pagues todas las demás y solo te quedas con una, ¿ya? Ahí en ese proceso también puedes pedir una buena tasa, pedir un buen plazo y eso al menos te va a dar oxígeno para poder enfrentar las deudas en un periodo distinto. Otra cosa también que se puede hacer es la venta de activos, ¿ya? Que consiste en vender algo de nuestro patrimonio con el fin de recibir un dinero, un capital para pagar las deudas que ya tenemos. Yo me he topado con varios casos que de repente empezaron a invertir en departamentos y luego tuvieron que adquirir muchas deudas, el departamento incluso les da pérdida y han tomado la decisión de, ok, vendo esto, con esa plata que gané, pago todas las deudas y vuelvo a empezar de nuevo, pero esta vez sin deuda, ¿ya? Y con mucho más conocimiento e información. También he escuchado casos de familias que tenían 2, 3 vehículos, tenían deuda, vendieron uno y con eso pagaron la deuda y luego empezaron nuevamente. Entonces, ¿puede ser una opción? Sí, puede ser una opción. Y los últimos 2 métodos son como los más tradicionales y los que más me gustan a mí. El primero es el método de la bola de nieve, que consiste básicamente que una vez que tengo ordenadas todas las deudas, me enfoco y me concentro en pagar la más pequeña lo antes posible, ¿ya? Y para eso puedo bajar mi gasto lo máximo que pueda o aumentar el ingreso por un tiempo, tomando turnos extra, haciendo más consultas, por ejemplo, y una vez que junte el capital, pago la primera deuda, ¿ya? Total, la pago en total. ¿Qué es lo que voy a ganar con esto? Que la cuota que antes yo estaba pagando esa deuda ya no la tengo que pagar. Y esa cuota yo la sumo al ahorro que estoy generando, ¿ya? Recordemos que para poder hacer todo esto tenemos que tener un excedente de dinero. Supongamos que antes solamente podías ahorrar 50.000 pesos.
pero ahora que pagaste esa primera deuda, ganaste 50.000 pesos más. Y ahora ya tienes los 50 iniciales más 50 de la primera deuda. Por lo tanto, ya puedes generar 100. Y supongamos que después vas con la siguiente deuda. Supongamos que la deuda es de 1 millón de pesos. Ok, en 10 meses tú puedes pagar esa deuda y ahora, si esa deuda te costaba, no sé, 80.000 pesos mensuales, ahora tienes los 50 inicial más los 50 de la primera cuota, que los tienes que destinar al ahorro, más los 80 de la segunda deuda, y cada vez vas generando más ahorro y vas pagando las próximas deudas. Entonces, es una estrategia bien interesante, bien fácil de aplicar y que en el corto plazo genera un gran resultado. Esto es como una bolita de nieve cayendo de la montaña, ¿cierto? Al comienzo ni se ve, pero ya cuando estás llegando a las últimas, o sea, hay personas que pasaban de ahorrar 100.000 pesos a 2 o 3 millones de pesos. ¿Por qué? Porque tenían mucha deuda. Entonces, es bien, bien interesante este método. Y el método avalancha es en el caso de que puedas generar mucho ingreso muy rápido, por ejemplo, vendiendo cosas, no sé, como se dice, reventándose, haciendo turnos durante un mes, y tienes una gran cantidad de plata. Y con esa gran cantidad de plata, paga la deuda que tiene la cuota más alta. Ya, por ejemplo, si tengo un crédito de consumo y me cuesta, estoy pagando 800.000 pesos todos los meses, a lo mejor si logro de alguna manera reunir un gran capital, pago esa gran deuda y al tiro libero 800.000 pesos mes a mes. Y con esos 800.000 mensuales, yo sigo viviendo como siempre y voy pagando las otras que son un poco más pequeñas. Entonces, bola de nieve de la más chica a la más grande, y el método avalancha es de la deuda más grande hacia la más chica. Ahí ustedes eligen cuál se ajusta mejor a su situación. Ahora, antes de pasar a las preguntas, porque como siempre la hora vuela aquí, algunas consideraciones importantes para pagar las deudas. Primero que todo, para poder pagar las deudas, lo primero que tenemos que hacer es ordenarlas, ¿ya? Para saber a qué nos estamos enfrentando. El plan de pago de deudas sí o sí se sostiene con un ahorro fijo mensual. Entonces, antes de siquiera empezar a pensar en pagar las deudas, tenemos que tener excedentes mes a mes, ¿ya? Y esto lo hacemos registrando bien nuestros gastos, haciendo un buen presupuesto y asegurándonos de mantener nuestros gastos a raya. Como consecuencia, vamos a generar un pequeño ahorro mensual y con ese ahorro podemos partir con la primera deuda. Entonces, ordenemos las deudas desde la menor a la mayor y enfoquémonos en pagar la primera deuda lo más rápido posible, porque además tenemos un pequeño tipo de refuerzo positivo. O sea, cuando pagamos la primera deuda se siente muy bien y sabes que todo el esfuerzo que estás haciendo tuvo un resultado. Y eso nos motiva, nos inspira a seguir con la siguiente. ¿Ya? Formas de pagar esta deuda lo más rápido posible, vende cosas. Nosotros me acuerdo que en algún momento vendimos todo lo que no ocupábamos y nos sirvió para juntar un buen dinero y así evitar endeudarnos. Trabaja horas extra, pero págalo cuanto antes. Y una vez que pagas esa deuda, lo más importante es que no te gastes esa cuota, por favor, porque eso también pasa mucho. Que uno dice, pagué la deuda, ahora tengo 300.000 pesos disponibles para gastar. No, porque si no vamos a volver a caer en lo mismo. Ahora tienes 300.000 pesos para ahorrar, ¿ya? Tú sigues viviendo tu mismo estilo de vida, sin ningún tipo de alteración, pero ahora generas más ahorro. Entonces, no te gastes el dinero que recuperaste, ¿ya? Mantén la constancia. Y luego enfócate en pagar la siguiente deuda. Ahí evalúa si puedes vender más cosas, si quieres seguir trabajando más tiempo o solamente con el ahorro inicial más este nuevo dinero, enfócate en pagar la segunda deuda y así sucesivamente. Y muy importante, y no olvidar, una vez que pagues, ojalá todas las deudas, o al menos las deudas que son más importantes, celébralo, celébralo, ¿ya? Prémiate, date la oportunidad de decir, me felicito por lo que hice, fui constante, me deshice de cosas, logré ahorrar, logré pagar esta deuda, felicítate, ¿ya? Puede ser con algo tan simple como ir a tomarte un café,
pegarte un viaje a la playa, algo que no te involucre mucho gasto, obviamente, porque estamos en una situación donde estamos evitando gastar más, pero date la oportunidad de disfrutar, agradecer y celebrar para que así vayas con motivación a la próxima deuda, y una vez que hayas pagado todas tus deudas de consumo sin considerar un hipotecario, yo creo que al menos deberías premiarte a lo grande, ¿ya? Muchas veces se nos olvida celebrar, pero vale la pena para poder reforzar este entusiasmo que le hemos puesto. Y finalmente así se ve un presupuesto ya más elaborado, que tiene todos los ingresos, si ustedes se fijan, anualizados, ¿ya? Tiene los ahorros primero, tiene los gastos después, aquí abajito se ve un ítem de deudas y al final un tema de inversiones, que es lo que vamos a entrar en detalle en la próxima sesión. Entonces, si se fijan, aquí uno podría saber, mira, en septiembre, por ejemplo, vamos a tener mayores gastos que los otros meses. Y ahí uno empieza a evaluar por qué. ¿Qué pasa en ese mes? ¿Por qué este mes me va a salir más caro que los demás? Por ejemplo, yo lo asocio a pago de contribuciones, generalmente septiembre, noviembre, son meses más pesados, lo mismo junio, abril, si se fijan. Entonces, ya pueden empezar a tomar decisiones a futuro, ¿ya? Esta misma planilla está condensada para mostrársela a la presentación, pero en victorsanchez.cl pueden encontrar la planilla completa con todos los gastos para que puedan diseñar algo así. Así que eso, bueno, esto es lo referente, lo relacionado con lo que es orden y deuda, lo que podemos tratar al menos en esta hora que tenemos disponible. Y cuéntenme sus impresiones. Recuerden que no hay preguntas tontas, siempre una pregunta es útil y nos tienen aquí para poder responderla. Si es necesario proyectar algo más, se los vamos a mostrar. Así que gracias por estar aquí y cuéntenos por favor si tienen algún comentario, alguna duda. Voy a habilitar los micrófonos para que puedan hacer sus preguntas. Paola ahí nos dice Ahí tenemos. agradecernos. Gracias, Paula. Gracias también a ti por estar en la primera jornada, en la segunda. Hablemos de las tarjetas, eso. Perfecto, lo de los puntos. Una buena Aquí, estrategia. sí, usted comente porque... Sí, mira, ¿qué es lo que hicimos nosotros? Nos pusimos a ver todos los beneficios que nos ofrecían las distintas instituciones, tanto bancarias como, por ejemplo, puede ser Falabella u otra casa comercial. Y empezamos a ver cómo era el sistema de puntos, porque antiguamente, por ejemplo, yo tenía mi banco Itaú, y en Banco Itaú yo juntaba unos puntos que después los canjeaba por Atrápalo y tenía algunos para ir a los viajes, por ejemplo, porque lo que pasaba que se vencían muy rápido y había que estar haciendo como gastos grandes como para tener un poquito de Itaú dólares, me parece que se ocupaba en ese tiempo. Bien, y después lo que hicimos con Víctor fue meternos a todas las instituciones, esto fue como un trabajo de joyería que hicimos con todos los bancos y empezamos a ver cuánto era ese canje, cuánto ganábamos, cuánto teníamos que juntar nosotros o hacer en gasto para poder juntar esos puntos. Finalmente, esto nosotros ya lo hicimos hace muchos años, ¿cuánto será? Como 6 años más o menos, nos dimos cuenta que había una institución casa comercial que nos acomodaba a nosotros poder utilizar esa tarjeta y con eso canjearla por puntos. En este caso, la casa comercial tenía no solamente para viajes, sino también para supermercado, para, qué sé yo, ir a comprar cosas de casa, etcétera, etcétera. Entonces nosotros dijimos a nuestras necesidades que finalmente esa era una buena opción. Sí, básicamente lo que nosotros hicimos fue que en vez de juntar cada uno puntos, por ejemplo, Bárbara con el Banco Itaú y yo con el Banco de Chile en ese entonces, en vez de juntar los dos por separado, lo que hicimos fue juntar en conjunto. Entonces, Bárbara abrió una cuenta, en este caso en Falabella, CMR,
y a mí me entregó una tarjetita adicional. Por lo tanto, todos los gastos que ambos hacíamos, ya sea del grupo familiar como individuales, todos van a sumar puntos a un solo pozo, por llamarlo así. Entonces, ¿qué pasó? Que nos resultó mucho más rápido juntar puntos. Además, como pagamos todo con la tarjeta, no nos cobran comisión. Y además, ¿por qué elegimos Falabella en nuestro caso? Porque nos daba la oportunidad de adquirir una gift card. Y esa gift card tiene además un año más de vencimiento. O sea, tenemos en total 3 años como para juntar puntos, canjear plata y luego ocupársela. Entonces ya no nos pasaba que nos gastaba. Y lo otro es que para nosotros, esta es una decisión propia, Falabella nos daba la oportunidad de comprar viajes, comprar cosas de casa, comprar supermercados, nos daba más opciones que el típico catálogo del banco o solo viajes, porque a veces hay veces donde uno no quiere viajar, aunque no lo crean, y los puntos se pierden. Así que es bien, bien interesante. Ahora, Es voy a... que preguntaba Sí, por sí. eso porque a veces cada banco como que te incita a comprar, entonces, o sea, un día te hacen descuento con el banco tal de benzina, otro día te hacen descuento con otra cosa y así de pronto te vas endeudando te vas llenando de pequeñas deudas con distinta tarjeta. Exacto. Entonces mi pregunta era, ¿cómo manejar el pago de las tarjetas en lo de las cuotas, el interés que esté en la tarjeta, si es mejor pagar todo lo que uno tiene en su casa con la tarjeta, si es un buen negocio o no, o es Ujú. preferible pagar con efectivo y quedarse sin flujo? No, mira, bueno, depende de cada uno, pero yo te diría que es mejor ocupar la tarjeta, pero nada en cuotas. Nada en cuotas, todo en una o en cero cuotas. ¿Por qué? Ah, Porque, entiendo. claro, tenemos dos formas de operar mensualmente. Una es yo recibo el sueldo y luego voy gastándolo, ¿cierto? Voy, por ejemplo, en efectivo o con débito, lo voy reduciendo, 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 hasta que me queda 0 pesos y luego llega el nuevo pago y vuelvo a rellenar el estanque, ¿cierto? Y lo voy vaciando, Sí, vaciando, vaciando. Ahora, la otra opción es funcionar con crédito y es que yo parto de cero y voy juntando deuda, voy juntando deuda, juntando deuda, juntando deuda y cuando llega al final del periodo me llega el sueldo y vacío el estanque y lo vuelvo a llenar con deuda. Entonces, al final es como casi lo mismo. Igual al final de mes voy a tener que destinar ese dinero ya sea para pagar la deuda o para cubrir los gastos futuros. Y en este caso, por último, el tema de los pagos con tarjeta te dan puntos. Así que vale un poco la pena hacerlo así. Nosotros lo hacemos así, todo con tarjeta de crédito, todo, todo, todo. Pero, Paola, sin deuda, sin cuotas. ah, perfecto. Mm. Ya, súper. Gracias. Encantado, encantado. Lorena nos pregunta por si conviene o no prepagar la deuda del crédito hipotecario. Lorena, eso lo vamos a ver en la lección del día viernes, ¿ya? Pero por si acaso no puedes estar, igual te lo adelanto. ¿Es una opción? Sí. ¿Y es una opción válida? Sí. ¿Por qué? Porque vas a estar reduciendo deuda en UF. O sea, esos 5 o 10 millones que tienes hoy te van a rendir más que esos mismos 5 o 10 millones en un año, 2 años por el tema de la UF. ¿Ya? Recuerda que tu deuda va creciendo todos los meses con la UF, por lo tanto es una buena opción, sí. ¿Mm? Va a depender también del grado de conocimiento que tenga. Hay algunas personas que esos 5 o 10 lo pueden invertir en otra cosa que les dé mucho más que la UF, que ahora estamos hablando de inflaciones de un 7% anual. Entonces, si tienen la capacidad de invertir y tener rentabilidades altísimas, ahí ya podría ser cuestionable. Pero para el común de los mortales, ¿cierto? Que a lo mejor no sabemos mucho de inversión, es una buena opción, sí, porque vas a estar bajando deuda en UEF. De hecho, nosotros hoy estamos con esa política, ¿ya? Tratar de reducir al máximo la deuda que tengamos en UEF. Lo vamos a ver con detalle y te voy a dar toda la justificación matemática el día viernes, ¿ya? Si no puedes estar, igual va a quedar la grabación, pero te adelanto que es una buena opción. ¿Mm? Y a Caro también, muchas gracias. Gracias a ti, Caro, que os he explicado con manzana, esa es la idea. Sí, no perderse la clase del viernes, así es. Mary, gracias a ti por participar. No sé si tienen alguna otra pregunta, comentario, pueden activar el micrófono.
El día viernes, ya. Entonces, si tienen alguna pregunta, por favor, háganla. El día viernes vamos a tratar sobre opciones de inversión y cómo utilizar o invertir el dinero en esta época de alta inflación. La clase es el día viernes 29 a las 20 horas, igual que hoy día, 20 horas. Y el lunes, el próximo lunes, ahí vamos a tener un curso de finanzas en pareja, que les vamos a comentar cómo llevamos nosotros nuestras finanzas, y ese lunes va a ser a las 19 horas. Entonces, próxima jornada, tercera jornada de inversiones, día viernes 29 de abril, 20 horas. ¿Ya? Chiquillos, para que ahí se programen bien, el tema inflacionario yo diría que es uno de los puntos más importantes de este periodo. Lo que Víctor va a presentar ha sido también lo que nosotros hemos ido trabajando tras bambalina. Nosotros tenemos una reunión de socios, así de esposo-esposa, donde ahí estamos viendo y discutiendo cuáles son las mejores opciones. Y en el fondo lo que nosotros queremos darle a conocer son aquellas cosas que nosotros hemos podido ir evaluando y que nos han servido y que creemos que a ustedes también le pueden servir. Así es, así es. Para Salva, que nos pregunta si ahorrar en UF es efectivo, es lo mejor que puedes hacer, ¿ya? Si es ahorro en UF es lo mejor que pueden hacer. ¿Por qué? Porque si ahorramos, por ejemplo, nos pagamos nosotros mismos, ¿cierto? Y guardamos 100.000 pesos, 200.000, lo que sea, pero si lo tenemos debajo del colchón, como se dice, en una cuenta, la inflación, que hace que todo se vaya encareciendo, va a generar que tu poder adquisitivo disminuye. O sea, hoy puedes comprar más cosas que mañana, con la misma plata. Entonces, si yo lo mantengo en algo que no está en UF, voy a perder capacidad adquisitiva. En cambio, si yo ahorro en UF, mantengo la capacidad adquisitiva. ¿Ya? Entonces, si tú ahorras esos mismos 100 hoy día y la inflación sube en un 10%, cuando tú saques ese dinero vas a tener 110, no 100, porque se ajustó con la inflación. Si pueden, si están pensando en ahorrar y pueden sacar una cuenta de ahorro en UF o cualquier cosa que esté en UF, es lo mejor que pueden hacer. ¿Ya? También creo que hay seguros con ahorro en UF, ahí tienen que evaluar qué tan caro es el seguro, Eso, seguro, pero y la comisión que cobra. y las comisiones, exacto, sí, porque los seguros con ahorros a veces son caros, a veces sale mejor pedir el seguro por fuera y ahorrar por fuera. Pero sí, cuando se trata de ahorro, UF. Y cuando se trata de deuda, traten de pagar todas sus deudas lo más pronto posible, porque esa deuda igual se les va a ir encareciendo. Y si la deuda está en UF, peor todavía, o sea, cada vez va a ir creciendo más. Así que Salva, sí. Bien, Lorena, no, gracias a ti. Bueno, gracias a todos y a todas también quienes nos acompañaron. Si alguien tiene alguna otra pregunta, consulta, siéntanse en libertad de hacerla. Esta sesión, esta jornada va a quedar grabada también en victorsanchez.cl en el área de contenido gratuito. Por si quieren compartirlo, está también la grabación de la primera jornada. Y si tienen algún colega, amigo, conocido, familiar que piensen que esto le puede servir, invítenlos, porque este es un curso gratuito independiente que esté enfocado al grupo de Asociación Doctora Mamá. Son todos y todas bienvenidas. ¿Algo más que agregar? ¿Comentar? Usted, doctora Bárbara, ¿qué tiene que decir? Cuéntenos algún resumen, ¿qué opinas de lo que hablamos? Bien, yo encuentro que, bueno, la explicación está muy buena. Para comentar y así como agregar un poquitito, nosotros ocupamos mucho la estrategia bola de nieve. Nos ayudó mucho al principio cuando con Víctor, y esto lo vamos a aplicar también en finanzas de pareja, cuando nosotros nos conocimos con Víctor y empezamos a pololear, ambos teníamos cada uno nuestras deudas. Entonces lo que hicimos en un acto totalmente de confianza fue sentarnos a discutir nuestras deudas
y nos pusimos en marcha de poder empezar a pagar la más baja. Y en este caso, Víctor tenía un diplomado, que era algo así, una deuda como 1.100.000 en ese tiempo, Claro. y que era más o menos un gasto mensual de 100.000 pesos. Y dijimos, ya, pues esto lo pagamos así entre los dos súper rápido. Yo tenía en ese momento igual un ahorro, una probabilidad de fondo de desembolsar más dinero, y lo pagamos muy rápido, fue algo así como en 2 meses, ya estaba pagado. Y después Víctor quedó ya con ese monto de los 100.000, más lo que yo tenía de ahorro, y dijimos, ya, ahora ¿con cuál seguimos? Porque es súper entusiasmante. Cuando tú pagas una deuda, la verdad es que es súper entretenido después seguir con la otra. Y después yo tenía el crédito universitario, que era un monto ya un poquitito más alto, y dijimos, ya, démosle, y empezamos a pagar esa deuda, más o menos, ¿cuánto habremos estado? Como unos 9 meses, era en ese tiempo como 12 millones, una cosa así, y empezamos ahí a pagar eso. Entonces después me quedaba el dinero del crédito de la universidad que ya no pagaba, que eran como 300.000 pesos, 300, claro. más los ciento y tanto de Víctor, entonces ya teníamos 400. Y dijimos, ya, y ahora que paguemos, sigamos con lo siguiente, y ahí era el auto. Y el auto era algo así como 10 millones más o menos. Y empezamos a pagar, y finalmente terminamos pagando el auto como en un periodo de un año, y ya después resulta que eran como 300, más 300, más 100, entonces ya teníamos ahí 700. Sí. Y de ahí nos casamos y juntamos para casarnos, juntamos como en 5 meses, y nos casamos sin ninguna deuda, absolutamente nada. Y de ahí empezamos ya a invertir, porque ahí ya no teníamos más deuda. Entonces empezamos a invertir en departamentos, y ahí fue ya cuando empezamos a darle con todo el tema de la inversión inmobiliaria. Sí, tal como dice Salva, prepagar las deudas. Consideren ustedes que cuando ustedes están pagando una deuda, igual tienen la obligación de pagar mes a mes la cuota, ¿ya? Y este ahorro se genera en paralelo. Entonces, la deuda va a ir bajando mes a mes, y por otro lado su ahorro va a ir subiendo. Entonces llega un punto donde a lo mejor, no sé, si la deuda partió en 5 millones y ustedes partieron ahorrando 200.000 pesos, en un año más o menos van a estar aquí con 2 millones de ahorro, la deuda a lo mejor bajó en 4, en 3, y aquí con un poquito más se juntan. Entonces, cuando mi ahorro iguala a la deuda que tengo en ese momento, por eso en el cuadro de deuda hablábamos del saldo insoluto, de lo que yo debo hoy, tú lo pagas y liberas al tiro la cuota, ¿ya? En el caso de que a lo mejor sea muy lejano, por ejemplo, me va a tomar 5 años llegar a juntar este monto, ustedes pueden ir haciendo prepagos, como se dice, ir disminuyendo la deuda. Por ejemplo, junto 1 millón y la deuda disminuye 1 millón. Junto a otro millón, disminuye otro millón hasta que se paga. Y efectivamente, con algunos créditos hipotecarios también se puede hacer exactamente lo mismo. Cuando tenemos tasas flexibles, exacto, yo puedo ir mensualmente aportando a la deuda, ¿ya? Y en otros casos, la mayoría, diría yo, cuando hay tasa fija, ahí sí tienen que juntar un monto. Eso también lo vamos a hablar con mucho detalle el día viernes, ¿ya? Ahí les voy a mostrar una gráfica para que vean cómo se mueve la deuda hipotecaria, pero también se puede hacer, ¿ya? O sea, básicamente consideren que su deuda, la cuota igual la tienen que pagar, va a ir bajando y van a ir ahorrando en paralelo. En algún momento van a tener el dinero disponible para pagar esa deuda. Y al pagar esa deuda, como decía Bárbara, van a adquirir más capacidad de ahorro mensual, y eso, más lo que ya tenían, les va a ir generando mucho ahorro, ¿no? Y increíblemente, como decía, partimos con 100, 200.000 pesos y ya después llegamos a ahorrar más de 1 millón mensual entre los dos. Entonces es realmente increíble las oportunidades y posibilidades que te da el estar libre de deuda. Claro, aquí Patri nos comenta que en la tasa fija no hay monto mínimo. Eso depende de las condiciones del banco, ¿ya? Va a depender de la escritura, qué es lo que diga. Hay algunos que les dicen que tienen que tener un 10% de la deuda para poder prepagar. Hay otros que dicen nada, que tú puedes ir con 1 millón y reduces. Hay otros que hablan de un 15%, entonces depende del caso a caso,
Hay que Y de la analizar. institución, o las mutuales de repente también cuando uno hace el pago y se puede pagar por tarjeta muchas veces, tú también Mm, puedes ir como abonando al pago. exacto, exacto. Así que hay que analizarlo caso a caso, pero sí se puede. Sí, sí, yo lo he visto, bueno, yo tengo un proceso de coaching financiero personalizado, ahí me ha tocado ver un montón de escrituras y claro, la mayoría pide un 10%, pero hay otras que no, hay otras que piden 0%, hay otras que piden 15% y hay otras condiciones que tú puedes ir mes a mes abonando, ¿ya? Y eso también es súper bueno. En algún momento el Scotiabank, BBVA, MetLife ofreció esa opción de ir abonando a capital mes a mes. ¿Ya? No es una práctica muy común porque a los bancos no les conviene, pero existe, ya existe para que sepan. Así que todo eso también lo vamos a ver la tercera jornada. Bien, oigan, y muchas gracias a todos, a todas por participar. Eh, a todos también, veo ahí a Héctor Orrego. Gracias por participar porque están invirtiendo uno de los recursos más valiosos que tenemos, el tiempo. Les queremos agradecer, junto con Bárbara, la confianza que han tenido en esto. Realmente esperamos poder aportarles desde lo que se puede en estas jornadas gratuitas de educación financiera. Y gracias también por acompañarnos y por participar, porque eso nos motiva a que de una u otra manera el mensaje está llegando. Y gracias también a Bárbara por acompañarnos, Muchas porque gracias por la invitación. sí, es valioso para nosotros que sepan que somos un equipo y nosotros estamos convencidos de que así debería llevarse un proyecto familiar y algo tan importante como son las finanzas, que lo vamos a hablar en detalle la próxima semana. Llevarlo en pareja también tiene varios beneficios. En el fondo, funcionar como en equipo, remar a un mismo lado. Así que bien, si no hay ninguna otra consulta, comentario, damos por terminada la jornada y nos vemos 2 días más, el viernes a las 20 horas igual que hoy. Muchas Muchas gracias, gracias Pati, a todos. Sandra. Sí, a todos Que también estén quienes bien. están ahí. Chao, chao. Chao, chao.